Hola, buenas tardes nuevamente. Soy Cristian Cáceres, presidente de la División de Enfermería Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y para mí es un honor estar en esta alianza colaborativa con el Ministerio de Salud y a través de su Hospital Digital con distintos tópicos que ya llevamos aproximadamente una semana y media trabajando para reforzar los conceptos y conocimientos de todos nuestros profesionales de la red pública y privada de Chile. Como bien dijo Camila, la clase de hoy día se divide en dos tópicos: elementos de protección personal, un tema contingente que yo creo que cada uno de ustedes está preocupado en su centro, y también un tópico de aseo ambiental que tiene que ver con la limpieza de superficie. Para partir, eh, vamos a partir por el temario y el índice general. Vamos a partir por los tópicos generales, definiciones principales con respecto a las precauciones. Vamos a ver elementos de protección personal, recomendaciones generales sobre los EPP, instalación y retiro mediante unos videos que nuestros colaboradores y socios de la sociedad intensiva han realizado, un poco de evidencia con respecto a los procedimientos generadores de aerosol y cuál es su evidencia. Y por último, brevemente, probablemente vamos a tocar lo que es limpieza de superficie y los principales principios con respecto al aseo de superficie. Para empezar, vamos a definir lo macro, que es la precaución estándar, que son medidas destinadas a proteger durante la práctica clínica a pacientes y personal de salud, como bien sabemos, y también de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. Esta es una definición macro, general, con respecto a las precauciones estándar. En detalle, eh, según la circular del 2013, las precauciones estándares se definen como un conjunto de medidas que tienen por objetivo prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención de salud. En particular, y esto hay que reforzarlo, por el personal de salud. La principal vía de transmisión es la mano portada, y lo que queremos evitar con las precauciones estándares es este mecanismo de transmisión. Se aplica la atención de todos los pacientes, independiente si se trata de un proceso infeccioso o no. Después, particularmente, vamos a definir otras precauciones específicas según agente de transmisión. ¿Qué incluyen estas precauciones estándares? Primero que todo, y están reforzadas en negrita: higiene de mano, como bien sabemos, el uso del elemento de protección personal, el manejo del material cortopunzante, que no va a ser tópico de profundización en esta jornada, y la limpieza y desinfección de superficie. También considera elementos como higiene respiratoria y manejo de la tos. Ustedes saben que hay una campaña con respecto a la técnica de toser, y también un tópico con respecto al manejo ambiental, que es la eliminación de desechos mediante la normativa actual, que es REAS. Solo para recordar los momentos de la higiene de manos, tenemos 5 momentos, que son antes de tocar al paciente, antes de realizar la técnica aséptica o limpia, después de riego de exposición a fluidos y después de tocar al paciente. Y siempre después de contacto con el entorno del paciente. En cada uno de esos momentos deberíamos higienizar las manos. La higiene de manos con alcohol gel, sabemos que es un insumo que está en este minuto con mucho requerimiento de stock, no reemplaza el lavado de manos. En ese sentido, el lavado de manos también es una técnica barata, disponible mientras exista agua y jabón. Ahora bien, si definimos los equipos de protección personal, esta es una definición reciente, que es el conjunto de elementos de equipamiento componentes de las precauciones estándares destinados a proteger la piel y mucosa del operador. El elemento de protección personal, como su nombre lo dice, la idea es protegernos a nosotros, ¿ya? ¿Cómo hacer esto? En forma de barrera y evitando que se ponga en contacto con los agentes infecciosos, fluidos, fómites de la superficie u otros componentes ambientales, donde pueden encontrarse estos agentes. A modo de resumen, solamente desde el punto de vista conceptual, vamos a ver los los principales elementos de protección personal. Después vamos a ir especificando en virtud de la contingencia que es COVID, pero los elementos de protección personal en general se definen como el uso de guantes, las mascarillas, no precisa todavía quirúrgica o N95, la pechera o delantal y la antiparra, o en este caso, como vamos a ver más adelante, el escudo facial. Estos son los principales elementos de protección personal. Deberían estar disponibles dentro de todos sus servicios clínicos, y es precisamente uno de los tópicos que vamos a tocar con respecto a la gestión de estos insumos. Ahora bien, que ya conocemos los elementos de protección personal,
definimos generalmente las precauciones estándar, se agrega un segundo concepto, que es las precauciones adicionales, que tienen que ver con prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y entre otro paciente y personal, interrumpiendo la vía de transmisión de los microorganismos. En este caso, precisamos la definición con respecto a la precaución estándar. Vamos a adicionar unas medidas que tienen que ver con el mecanismo de transmisión de los microorganismos. Como ustedes recuerdan, y esto es una referencia a un documento de la OPS, evidentemente es una cadena de transmisión en las infecciones asociadas a la atención de salud, que están dentro de la atención sanitaria, ya sea intramuro o extramuro, y la idea de las precauciones adicionales es ir a uno de estos elementos que vamos a ver más adelante con respecto a la cadena de transmisión. A modo de resumen, y sin especificar cada uno de ellos, porque nos vamos a detener básicamente las precauciones adicionales por gotita y las precauciones adicionales por contacto, relacionando con los EPP, las precauciones adicionales son tres: la precaución aérea, la precaución adicional por gotita, la precaución adicional por contacto. En ese sentido, y aquí refuerzo con un material que posee mi hospital, o un hospital público de urgencia, tenemos gráfica lo más sencilla y visual posible con respecto al reforzamiento de las dos precauciones que estamos trabajando el día de hoy en virtud de la epidemia por COVID. En este caso son las precauciones por gotitas, ¿cierto? Y las precauciones de contacto. Ambas precauciones son utilizadas al minuto de la atención de los pacientes. Una vez que tenemos claro este elemento desde el punto de vista de las precauciones, y volviendo al concepto de las EP, la secuencia lógica de instalación, y que efectivamente es más fácil para adquirir la técnica, y adquirir el conocimiento, y adquirir la práctica por parte de los profesionales, es esta. Primero, instalación de la pechera, posteriormente instalación de la mascarilla, sea quirúrgica, deformada o N95, posteriormente el uso de antiparras o lentes protectores u escudo facial, y finalmente el uso de guantes, ya sea de nitrilo o de otro material. Esta secuencia, como ustedes bien saben, parte con la higienización de las manos, ya sea con alcohol gel o lavado de manos al inicio de esta secuencia de instalación. Solo para reforzar, yo sé que lo dijo Camila, las preguntas se van a condensar al final de la presentación y vamos a hacer una secuencia de preguntas y respuestas para que ustedes estén tranquilos con respecto a las dudas que tengan. En este caso, y especificando aún más con respecto a la vía de transmisión por gotitas o por contacto, en lo que refiere a la vía de transmisión por COVID, esto es una slide de una presentación de la hijera del doctor Otaiza, el doctor Orsini, así que en fondo está disponible desde el punto de vista del uso público. El COVID-19, por lo que está evidenciado, se transmite por gotitas y fomites durante contacto estrecho sin protección. Por tanto, es evidente que las medidas de protección personal son un mecanismo de precaución frente a este mecanismo de contacto o de transmisión. No se ha reportado hasta el minuto transmisión por vía aérea, y eso es importante relevarlo, que hasta el minuto no hay ese reporte. Por tanto, para el uso de los EPP vamos a seguir usando medidas de contacto y de gotita hasta que la evidencia, los reportes o básicamente todas las investigaciones que están en curso nos digan lo contrario. Puede tener importancia en ciertos procedimientos la generación de aerosoles, y ahí está nuestra preocupación para todos aquellos que trabajan tanto en la urgencia como en el intensivo, y también se agrega el pabellón en el hecho de la intubación orotraqueal. Vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los procedimientos que hay mayor riesgo de generación de aerosoles. Hay otros que no están tan documentados, pero algunos sí, efectivamente tenemos que tener la precaución. Y por último, la eliminación fecal se ha documentado en algunos pacientes, en algunos reportes, principalmente de China, donde evidentemente partió esta pandemia, pero no se considera de importancia desde el punto de vista de la remisión fecal oral. Por tanto, vamos a seguir manteniendo la definición por gotitas y fomites. Esta es una referencia bibliográfica en donde evidentemente aquí observamos cuáles son las medidas principales para interrumpir o reducir los virus respiratorios, también de la presentación del doctor Otaiza de Orsini, que son básicamente el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla N95,
y la protección ocular en algunos casos. No me quiero detener, está la referencia, la clase va a estar grabada y si ustedes quieren detenidamente revisar el artículo, va a estar la referencia disponible. Para hacer esto más gráfico, voy a dejar correr un video. Es un video que fue grabado por la Mutual de Seguridad con el doctor Acuña, vicepresidente de SOTIMI, y la idea es que podamos revisar secuencialmente el proceso de instalación de las EPP. Y en este caso, como ya estamos hablando del tema de los aerosoles, en este caso incluye la instalación de la mascarilla N95. No quiero detenerme con respecto a la discusión del uso, o duración, o cantidad de horas de la N95, lo vamos a discutir más adelante. Importante que la primera acción que realiza el doctor es el aseo o la higienización de manos. Todo el proceso debe partir con esto porque básicamente, efectivamente, los elementos de protección personal nos protegen, pero si no realizamos inicialmente una adecuada higiene de manos, no tiene ningún sentido continuar con la instalación de la EPP. Precaución de la pechera, para aquellos que hemos utilizado frecuentemente en contexto de uso de las pecheras, el principal mecanismo de contaminación es cuando la pechera toca el suelo. El suelo es una superficie que efectivamente tiene un aseo recurrente por nuestra, ya sea auxiliar de servicio o empresa de aseo, según corresponda, pero es evidente que el piso siempre tiene una alta circulación de personas y por tanto lo vamos a considerar un área contaminada. Por tanto, precaución al uso de la pechera. Esta es una pechera larga, con mangas, con ciertas condiciones de cobertura. Importante, algo que a veces se nos olvida, perdón, el amarre es posterior, no se puede dar una vuelta a la cintura y amarrar por delante, eso es una técnica errónea. El doctor acá además agrega gorro para el uso de, posteriormente, la instalación de su escudo facial. El escudo facial es evidente que es una recomendación para las precauciones por gotita en el contexto de atención directa con un paciente COVID. Los escudos faciales, como bien saben ustedes, a lo largo de Chile, los proveedores no son muchos, hemos tenido problemas de stock, por tanto van a haber diferentes modelos. De hecho, en esta presentación van a haber dos modelos. Yo les voy a dar algunos razonamientos clínicos que hemos ido conversando con distintos actores de la parte clínica, pero lo importante es que, como vimos a ver adelante, el escudo facial tenga cierto confort, cierta durabilidad, y está la opción de desecharlo o limpiarlo. Acá el doctor hace una técnica que se puede agregar, que es básicamente cubrir una posible zona de apertura entre la pechera de mangas larga, perdón, y su guante, en este caso un guante de látex este. Para la secuencia de retiro va a estar por un tema de la duración del video para la carga, está dividido en dos. Esta es una secuencia de retiro estándar, no me voy a referir particularmente a la secuencia de retiro OMS o la que ustedes definen localmente. Lo importante es los principios generales y quiero reforzar esa nota que frente a aquellos centros que infecciones o la jefatura considera que hay baja adherencia a los protocolos de uso y retiro de PP, está muy recomendado establecer una supervisión guiada. Sabemos que el recurso humano en estas condiciones es escaso, pero es preferible muchas veces agotar el recurso de guía frente al retiro en vez de dejar a una persona que se retire solo el EPP, y la evidencia es muy contundente de que las principales quiebres desde el punto de vista de la contaminación del EPP es al minuto de retiro. Por tanto, nosotros nuestras recomendaciones de la División de Enfermería, y también lo decimos ahora, es recomendable que en aquellos lugares donde no haya mucha adherencia, haya un apoyo de alguien que guíe, incluso en voz alta, el retiro de los EPP. Como bien ven ahí, muy bien, la colega a minuto de retiro se realiza la higienización de manos antes de dirigir sus manos a la cara. Es relevante ese ítem. La cara es uno de los lugares del cuerpo que debemos proteger frente a la posible contaminación con nuestras manos. Como bien les dije, hay una edición del video, y aquí en este caso la colega de
mutual de seguridad, va a continuar con el retiro de la elemento de protección personal, en este caso el escudo facial, y la mascarilla N95. Recordemos que previamente, antes de sacarse el escudo facial, se higienizó las manos. En este caso, este es un escudo facial de una marca de proveedores que está en Chile, que es de uso desechable, y en este caso, siguiendo la recomendación inicial del Ministerio de Salud, eliminó su mascarilla N95, lo cual yo no quiero detenerme en ese sentido, lo vamos a discutir, está en revisión, pero en este caso la recomendación actual, que frente a la atención directa y término de la atención clínica directa frente a aerosoles, la recomendación ministerial fue la eliminación de la mascarilla N95, lo cual evidentemente lo sabemos, implica un gasto de recursos. Ahora, para considerar, y esta es una slide, básicamente una print de nuestras recomendaciones que salieron el día martes. El uso de PP no va a reemplazar nunca la higiene de manos y debe realizarse siempre posterior y antes del uso de los elementos de protección personal. Retire y reemplace necesario cualquier pieza dañada o rota, dígase escudo facial, guantes o pechera. Si el escudo facial falla su mecanismo de apertura y cierre, se debe eliminar y cambiar por otro. No hay forma a veces de repararlo, es preferible eliminarlo y usar un EPP que no esté en buenas condiciones. Retire todos los EPP tan pronto como sea posible y puede completar la atención. Evite contaminar el medio ambiente, o sea, uno sale del producto de atención y la idea es que inmediatamente usted se retire los EPP como dice la normativa. No puede ir al computador a conversar, a tomarse una bebida, o tomar agua o ir al baño. El EPP se retira a la salida de la atención directa clínica, evitando toda contaminación en el ambiente exterior. Deseche todos los artículos de EPP cuidadosamente y la higiene de manos, como bien dije. A veces uno nota que el basurero es demasiado pequeño y puede haber contaminación a minutos de botar el EPP. Y por último, los lentes ópticos no reemplazan el uso de antipárrago facial. Ahí ustedes van a tener que evaluar el EPP que tengan disponible y aquellas personas que utilicen anteojos o lentes, y si los usan debería tener un EPP adecuado para la utilización de lentes. O si no, van a tener que retirarlo, lo cual evidentemente implica una disminución de la visibilidad para el usuario clínico, que es un médico, una enfermera, un técnico paramédico, un kinesiólogo. Solo para reforzar el concepto de la protección al personal de salud, eso implica a todos los profesionales y también nuestro profesional digo técnico, yo sea de aseo, por ejemplo. Hace poquito salió una editorial, de esto el 21 de marzo, donde por lo menos en el reporte de 24 fueron en China, hubieron 5 fallecidos de personal de salud reportados, más de 1000 profesionales de la salud contaminados con COVID positivo, y en Italia se calcula que hasta un 20% del personal de salud está siendo afectado por COVID positivo en virtud de la atención clínica con los pacientes. Acá Lancet en esta editorial releva la importancia de la protección de los profesionales de la salud con respecto a la atención de estos pacientes, y en donde las EPP son vitales para poder evitar el contagio entre los profesionales de salud. Por 2 motivos. Uno, por evidentemente la afectación personal, individual de un profesional de salud que va a tener que dejar el equipo de trabajo, y por supuesto el contexto social, familiar de aquellos que trabajamos en el ámbito de la salud y que debemos mantener ciertas precauciones en todo nuestro día a día frente a esta contingencia. El EPP va dirigido a protegernos, por tanto, todas aquellas acciones que impliquen una falta, una pérdida de EPP o una mala disposición de EPP, evidentemente va en contra de la protección de los profesionales de la salud. Siendo específico con respecto, y en esta misma línea, aquellos procedimientos que generan aerosoles, que es una pregunta súper frecuente en nuestro equipo, y no todos los procedimientos generan aerosoles, pero en este caso hay algunos que sí está documentado. Tenemos por lo menos 3 elementos o 3 técnicas habituales que podrían generar aerosoles.
Uno es la intubación y la resucitación frente a un paro cardiorrespiratorio. Hay reportes de la epidemia de SARS donde hay personal que ha tenido contacto frente a estos procedimientos con efectiva afectación y positividad frente a los exámenes de PCR. Dos, no se recomienda la ventilación manual muchas veces y la aspiración, digamos, que no cumpla una aspiración cerrada con un mecanismo Thatcher que se llama, evidentemente son posibilidades de generación de aerosoles. La broncoscopía para aquellos centros que cuentan con fibrobroncoscopio y broncopulmonar, evidentemente este paciente que tiene un contexto crítico va a requerir alguna maniobra desde el punto de vista de broncoscopía. Si la necesita, se deberá realizar, pero efectivamente hay que considerar el riesgo de aerosol y por tanto los elementos de protección personal. Por último, autopsia cirugía, también salieron hace poquito la guía de fallecido donde se le recomienda a todo el personal de salud que tiene contacto con el manejo post-mortem. Uno, el tema de las recomendaciones generales frente al manejo, pero también hay recomendaciones específicas y debería también igualmente tener precauciones adicionales frente a estos pacientes. Donde hay un riesgo controvertido, tiene que ver con la ventilación positiva no invasiva y presión positiva de 2 niveles, la ventilación de alta frecuencia para aquellos pacientes que la requieran, y la nebulización. Insisto, estos son recomendaciones en virtud de la evidencia. Cada centro debería determinar si es necesario una nebulización o adherir un PAP. Evalúen el contexto de sus pacientes y de requerimiento que sea necesario este tipo. Evidentemente la intubación es un procedimiento necesario que no se puede retrasar, por tanto, consideren las precauciones frente a ese procedimiento. Este es un documento también presentado por el doctor Orsini y Oteiza, donde básicamente se hace una revisión sistemática con respecto a dónde están aquellos elementos generadores de aerosoles, y evidentemente la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la manipulación del BiPAP pueden generar efectivamente aerosoles que debemos prevenir. Ahora, como para cerrar el capítulo del APP y a modo de recomendaciones y consideraciones generales, insisto, esta es una clase que va dirigida a todos los centros del país, no es el afán de la División de Enfermería Intensiva ni de la sociedad exigir a los centros consideraciones especiales o que vemos en las redes sociales o en multimedia, sino que es básicamente apegarnos a aquellas elementos de protección personal que la evidencia ha demostrado, que el MinSal está recomendando y que nosotros como sociedad estamos validando también en el uso. Esa foto no es casual, es un médico de un centro privado, no voy a decir el nombre, pero básicamente los centros privados que uno puede imaginar en el sector público que tienen distintos o mejores elementos de protección personal, no, tienen si ustedes ven, la misma pechera que usa el Hospital de Urgencias y Asistencia Pública o el Barro Luco o algún otro hospital de Chile, tiene sí, y aquí hay una consideración particular, un escudo facial con otras características frente al que veíamos en nuestro video. La gracia de este escudo facial es que, si ustedes ven, es mucho más largo, llega bajo la pera, por tanto protege la mascarilla N95 que tiene puesta el doctor, se le agrega el gorro, tiene su pechera, como dije, manga larga, y sus guantes de procedimiento que no son estériles. Este es el elemento de protección estándar para la atención directa generadora de aerosoles. ¿Qué puedo decir con respecto al escudo facial? Que es una pregunta bien frecuente. El escudo facial, ustedes saben que hay consideraciones del stock, por tanto un escudo facial que se puede limpiar, que se puede desinfectar y que evidentemente va a ser mucho más óptimo desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos frente a la disponibilidad de escudos faciales que puedan ser desechables. ¿Qué debe considerar? Y esperemos que en este transcurso de la semana es muy cambiante y dinámico, pero considera algunas cosas de los EPP. Considera el número de atenciones de su personal clínico. Programa en virtud del horizonte de uso, pensando que la campaña de invierno está comenzando y está recién aumentando el número de casos. Hay documentos europeos que han hecho una cantidad de atenciones. Si ustedes me preguntan un número, algunos centros están calculando entre 24 a 30 atenciones en contexto de paciente crítico. Según esos números, hagan un cálculo real frente a la demanda que van a tener
de consulta respiratoria y posibles pacientes COVID. Nosotros estamos trabajando en eso, en profundizar esas recomendaciones, pero, insisto, hagan una programación adecuada. Evalúe sí o sí la calidad y confort del EPP. Pueden a veces visualmente ser muy atractivos para la protección, pero al minuto de usar ese EPP, falta la visibilidad, se empaña el visor, transpira mucho el usuario y considera además las lesiones por presión que están sufriendo los funcionarios frente al uso prolongado, por ejemplo, de mascarilla N95. Considera también el uso de ropa de cada establecimiento en virtud de sus condiciones. Perdón. Detecte brechas de comunicación al uso, y esto lo pongo porque hemos hablado con varios centros que ya tienen pacientes COVID positivos y el elemento comunicacional, entiéndase por cómo me dirijo a mi personal, al personal que está fuera de la unidad de aislamiento, se ve bastante disminuido o inadecuado con respecto a la aislación acústica frente a un procedimiento invasivo. Por tanto, es súper necesario evaluar de qué forma nos comunicamos de mejor manera, mediante una pizarra, un walkie-talkie, un anexo interno. Cada hospital defina cómo lo va a hacer, pero la comunicación, lo que sí estamos constatando en la realidad, es un elemento que se pierde en virtud de la atención. Consenso con su equipo de infecciones, aquellas áreas del hospital con respecto al manejo de las EPP, no tan solo por gotitas y con el uso de escubos faciales, digamos el alto riesgo, sino que defina áreas administrativas, servicios de bajo flujo, o en aquellos donde no se van a concentrar los pacientes COVID positivos, cuál va a ser el uso de EPP que ellos van a requerir. Es evidente que debería haber una decisión con respecto a las precauciones estándares, pero hay lugares de nuestro hospital que probablemente no van a tener tanta circulación de pacientes y va a haber menos personal clínico. Lo que le pedimos es que consensen con su equipo de infecciones, igualmente con el equipo directivo, esta consideración. Por último, considere igualmente la cadena de suministro con proveedores. Eso lo debe hacer abastecimiento a través de la solución administrativa. Podemos elegir un EPP que esté muy adecuado a nuestras necesidades, pero resulta que su provisión va a ser riesgosa frente al escenario internacional o frente a la cadena de suministro. Esas son consideraciones que ustedes, no es su responsabilidad, pero deberían ponerla en la mesa al minuto de hacer los enlaces con la gestión administrativa. Para resumir, la gestión de recursos en torno a la EPP, y creemos que es súper relevante que ustedes consideren, es resguardar el buen uso de la organización, hacer un control de inventario, entiendo las necesidades de la contingencia, pero es fundamental que podamos racionalizar el uso de UPP en términos de un adecuado control, optimizar el uso de EPP, especialmente la N95 como insumo crítico y el escudo facial. No quiero de cierta manera asegurarme con una definición con respecto al uso de la N95. Nosotros vamos a esperar a aquellos expertos del ministerio para que hagan las recomendaciones, pero creo que es importante que ustedes den esa conversación con su equipo de infecciones locales. También hay que tomar decisiones un poco administrativas, es que hay que redistribuir servicios prioritarios frente a escenarios de falta de stock. Hay servicios que van a tener más consumo, como la unidad de paciente crítico, urgencia o algún cohorte en otra unidad, y probablemente, voy a dar cualquier ejemplo, un servicio de cirugía está estoqueado con mascarillas, con guantes. Sería muy necesario que ustedes evalúen cuáles son las condiciones de bodegaje y abastecimiento de todos los servicios clínicos. Esto también implica decisiones organizacionales, donde el hospital haga frente a un escenario de, básicamente, de falta de stock. Esto lo vivimos todos los hospitales. Planifique escenarios de uso de EPP en contextos que van a ir apareciendo en virtud de la evolución de esta pandemia, que son cohortes o múltiples atenciones en pacientes COVID. Hay evidencia, nosotros la vamos a poner en disponibilidad, probablemente a través de nuestra página web de la SOCHIMI, pero la experiencia china y española e italiana, que son aquellos que han tenido más pacientes, hay cierta consideración del uso PP frente a escenarios de pacientes positivos en un cohorte con respecto a la atención. Podríamos ahí optimizar el uso y el buen adecuado eficiencia de los EPP que utilizan los profesionales que tienen atención directa. Como dije, desarrolla un protocolo en conjunto con IAS, con la subdirección médica de enfermería y la dirección, o también, perdón, con la gerencia según corresponda, donde se
delimite y dé lineamientos generales a la comunidad hospitalaria con respecto al uso de los EPP. Y por último, ya que estamos en la mitad de la presentación, frente a lo que está pasando, tome aire, replanifique y considere los cambios bruscos de escenario que están ocurriendo. Lo que pasó hace 2 semanas probablemente va a ser distinto a lo que pase en las próximas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Todos los días nosotros los que estamos en la contingencia de urgencia, miramos el reporte, evaluamos la curva. Lo que yo les digo es que sin ser alarmista ni tampoco dejar de lado la preocupación, necesitamos tener tranquilidad y conciencia frente a los escenarios. Nosotros somos los llamados a tomar las decisiones frente a nuestros funcionarios y frente al equipo. Por tanto, el escenario está cambiante, lo que yo dije hoy día, mañana puede variar o aparecer una nueva recomendación. Eso es parte de esta contingencia y lo que nosotros les pedimos es que haya una planificación previa frente a los escenarios. Como dije, la pregunta al final y vamos a pasar a la segunda etapa. Ya van 40 minutos, no quiero dejar un espacio de preguntas, pensando que tuvimos 5 minutos con problemas técnicos. Un segundo elemento y algo que en la historia del manejo de infecciones estaba menos manejado y que probablemente creo que ser de la enfermería siempre fue una preocupación, tiene que ver con el manejo ambiental que le llamamos hoy día. Y aquí vamos a ser muy específicos, que tiene que ver con la limpieza de superficies, en donde, como bien dije, en los 70 y los 80 el ambiente no jugaba un rol importante en la transmisión de infecciones. La preocupación y el foco estaban en otro elemento, el manejo antibiótico, el manejo directo de los profesionales, pero la retransmisión posterior de los pacientes a través de la mano del personal y otros elementos fueron dando una relevancia al manejo ambiental. Y evidentemente que hay superficies que tienen mayor contacto frente a esta disposición del ambiente. ¿Qué pasa? Las superficies de una habitación están frecuentemente contaminadas con los microorganismos de un paciente infectado o colonizado. Si ustedes tomaron una placa y la llevan al laboratorio con un cultivo de un velador o del piso, probablemente van a crecer microorganismos de cualquier tipo frente a la flora habitual de un hospital. Algunas bacterias además son capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo en el ambiente. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos una realidad endémica con respecto a cuestiones difíciles y tomamos ciertas decisiones institucionales con respecto a esa endemia. La contaminación de la superficie lleva a contaminación de manos y guantes. Por tanto, es importante que el guante no reemplaza la adecuada higienización o el lavado de manos. Un paciente que ingresa a la sala con un paciente infectado aumenta su riesgo de contraer un microorganismo, ya sea enterococo, acinetobacter baumannii, eclosiones difíciles u otro. Y la mejora de los aseos de desinfección lleva a la disminución de infecciones. Básicamente, siendo muy sintético, el objetivo de la limpieza de superficie tiene que ver con extraer todas las suciedades retrovisibles, y lo digo con mucha, afirmando muy bien ese punto. Si usted no retira la suciedad y los restos visibles, no va a haber un buen aseo de superficie, y la verdad, el aseo no va a estar bien hecho. La idea es eliminar el caldo de cultivo, reducir la carga microbiana y otorgar una mayor seguridad para la posterior desinfección. Lo primero que estamos tratando es la limpieza de superficie. Yo no estoy hablando aquí desinfecte su superficie. No, primero y como objetivo número 1 es limpieza. Y vamos a definir todos los conceptos. Limpieza es la eliminación física por arrastre de toda suciedad, incluyendo la materia orgánica, y la desinfección es la eliminación de gérmenes inactivando su crecimiento y destruyéndolo a través de mecanismos físicos o químicos. ¿Ya? Le vamos a recomendar aquí uno en particular en virtud de nuestra situación actual. Importante, ¿podemos usar solo agua? No, el agua sola no limpia. La suciedad está formada por algunas sustancias hidrofobas, moléculas de proteínas, ácido graso, de sal orgánica. Por tanto, al agua vamos a agregar algún tipo de elemento, que puede ser un detergente o un jabón. En este caso, el uso de detergente va a favorecer la emulsión, va a emulsionar la suciedad, va a dispersar la suciedad y va a permitir un mejor manejo de esa suciedad al momento de la limpieza. Por otra parte, los jabones que también pueden utilizar es un agente de limpieza que actúa en superficie mojada, reduce la tensión superficial y contiene un agente activo de limpieza suspendiendo la suciedad. La suciedad incluye distintas sustancias, hidrosolubles, insolubles, orgánicas e inorgánicas. Por tanto, una buena limpieza incluye el uso de agua, jabones o detergentes. Y por último, un producto de limpieza debe ser capaz de emulsionar, saponificar la grasa,
dispensar y suspender la suciedad y a través de la disolución de las proteínas o disolver la proteína. En el caso de los desinfectantes, evitar que envases siempre cerrados, mantener área ventilada, productos deben estar en el mueble, no en el suelo, respetando las normas que probablemente inspecciones delineen en su centro. Los productos deben estar identificados para evitar eventos adversos, derrame o algún otro tipo de situación y guardarse con fecha de vencimiento. Aquellos envases que están abiertos sin tapa deben ser eliminados. No sirve nada un frasco de cloro de 5 litros que lleva una cantidad de horas indeterminada abierto, perdió su efectividad, por tanto, se debe eliminar. Para concentrarnos en el tipo de aseo que debemos realizar, voy a definir dos, que son los más frecuentes que ustedes escuchan y han conocido, y básicamente tienen que ver en qué minutos se realizan en este contexto. Que tienen con el aseo recurrente, que es el aseo diario que se realiza en cada recinto, y debe contemplar mínimamente trepar el suelo, limpieza de las superficies horizontales, ordenar, hacer baños, cambio de basura, entre otros. Y el aseo terminal, que es un segundo aseo que también es conocido por todos nosotros, que es el aseo que se realiza cuando un paciente abandona la unidad y esta debe ser preparada para llegar a un nuevo paciente. Efectivamente, este aseo terminal es mucho más profundo, incluye paredes, ventanas, cortinas, y como bien dice, incluye muros, cielos, lámparas, persianas y evidentemente que todo el equipamiento que estuvo en contacto con el paciente, el ventilador mecánico, la cama, me lo quise incluir acá para hacer más sintético su definición. Con respecto a los agentes desinfectantes, voy a tocar solamente dos, que son los más conocidos, y como sociedad y como división vamos a recomendar uno que las guías están respaldando más que uno, el uso amonio cuaternario, que yo sé que se usa en bastantes centros, pero tiene algunas consideraciones que se contamina fácilmente, se inactiva fácilmente, puede provocar leves irritaciones a franca quemadura de la piel, y no elimina esporas ni alguna enterobacteria. Ahora, la recomendación desde el punto de vista de la desinfección, una vez hecho el lavado con agua y jabón o detergente, es el hipoclorito al 0,5%. La recomendación de China es hipoclorito de sodio, la recomendación chilena y la normativa de muchos hospitales incluyen hipoclorito de sodio, y este agente se inactiva frente a materia orgánica, por tanto es tan importante limpiar, manipular los elementos con barrera protectora, o sea, elementos de protección personal, no exponer a la luz, no exponer a temperatura alta, nunca dejar abierto y nunca mezclar con otros productos en estas mezclas que a veces nuestra empresa de aseo realizan. El hipoclorito se aplica en esta concentración, no en otra, podrían haber unas recomendaciones menores, pero la que nosotros estamos recomendando y lo que dice la evidencia es al 0,5%. Para ir finalizando, los principios básicos, yo creo que todos los conocemos, pero no está de más reforzarlo, es comenzar con los más limpios, terminar con los más sucios. Esta es una secuencia muy estándar frente a lo que queremos hacer con respecto al aseo hospitalario. Repisa, veladores, cama, siempre al final lo más sucio, lavamanos, espejo, ducha, WC, piso, el piso es lo más sucio de nuestros centros. Y si queremos ser mucho más didácticos y secuenciar una limpieza de superficie, lo primero va a ser la higiene de manos, segundo, el uso de elementos de protección personal, guantes, bata con mangas, guantes un poco más gruesos o doble guantes si fuera necesario frente a acciones de mucha mecánica manual, preparar el agua jabonosa en los recipientes limpios, con la cantidad suficiente para la espuma. Si no hay espuma, no va a haber este efecto del jabón de saponificar la grasa y básicamente favorecer la eliminación. Con paños desechables únicos, no los apósitos 20x30, sino que hay paños que muchas veces se encuentran en el mercado. Limpiar desde lo más sucio a lo más limpio, después enjuagar con un paño limpio desechable desde lo más limpio a lo más sucio, cambio de guantes y pechera frente a esta secuencia. Con paños desechables únicos por superficie, se empapa la dilución de cloro que estamos recomendando, de lo más limpio a lo más sucio, elimine todo el material desechable usado. En nuestra guía recomendamos el uso de doble bolsa, en este caso un operador está dentro de la unidad clínica, va a dejar todo en nuestra bolsa con un cierre, ojalá lo más hermético posible, y un segundo operador va a estar afuera con una nueva bolsa esperando
el material sucio del aseo recurrente, por ejemplo, de la sala o de la habitación clínica del paciente. Y por último, el elemento de protección personal y el lavado de manos. Considerar, y esto no es una disposición normativa ni protocolar de la SOCHIME, la DECHMI, pero sí considerar aseo de unidad de cama clínica a lo menos diario. Nosotros decimos a lo menos 2 veces por turno. Ustedes pueden ser cada 8 horas, cada 6 horas, va a depender de cada centro y en consenso con sus equipos de infección intrahospitalaria. Dispensador de papel una vez por semana, lo cual no quita que hay que limpiarlo recurrentemente frente a suciedad, polvo o algún otro elemento que ensucie. Aseo de suelos diarios, aseo de los equipos diarios, aseo de repisas y veladores diarios, o sea, recurrente estamos hablando. Frasco de aspiración de vientre según uso, pero si no está en uso, igualmente deben tener un aseo diario. Como dije, limpieza y desinfección. Y tengo que repetir el tema del jabón también. Los dispensadores, como ustedes saben, son artículos de alta demanda desde el punto de vista de contacto de distintos profesionales, por tanto, debemos tener la precaución de hacer una limpieza adecuada y recurrente de estos elementos. Quiero agregar también los mangos de las puertas, de los box y algún otro elemento informático que se encuentre en las unidades. No se recomienda tener computadores dentro de las unidades que tengamos pacientes COVID positivos. Están muchos centros viendo la forma creativamente, y eso se agradece, siempre respetando la limpieza y el elemento de protección personal, de sacar sus monitores fuera de los box. Es una medida que parece bastante consensuada por los equipos y es recomendable en virtud de si tenemos la disposición del box y del monitor para esto. Por último, y disculpen la tardanza para la pregunta, el buen uso es fundamental para el contacto en el personal. Lo dije en ese editorial de Lancet y nosotros también reforzamos ese concepto. La simulación, la capacitación y estrategias de práctica contribuyen al adecuado uso del protocolo de EPP y por ende va a disminuir la cantidad de profesionales contagiados. Pero ser súper enfático que todos los centros en Chile estamos viendo un escenario de presión e incertidumbre en el uso de EPP. Esto no se excluye a Santiago o a regiones, pero es necesario implementar políticas de comunicación, de resguardo, de redistribución y control para asegurar la disponibilidad en el futuro. Y a medida que vayan cambiando los escenarios, como bien dije, tome aire, respire y vuelva a planificar su plan de contingencia frente a los EPP. El manejo ambiental está representado por el aseo de superficie y otras acciones y es fundamental para prevenir y contener la diseminación. Es un elemento importante a considerar frente a la limpieza. Y por último, las medidas efectivas son las que se toman en forma oportuna, por el tiempo necesario y acordes al mecanismo de transmisión. Esto está en la evidencia, no es una trincada o se me ocurre a mí porque creo que será mejor. Usemos los medios disponibles desde el punto de vista de la información, conocimiento y nuestro equipo de expertos que tengamos en nuestro hospital. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Cristian, por la presentación. La verdad es que tenemos varias preguntas de la audiencia. Vamos a partir con la primera. En la precaución de gotitas, yo entiendo, Isa, que también va la pechera incluida. Hay hospitales en que se usa pechera mascarilla y otros que solo se usa mascarilla. En el fondo, ¿cuál es, como repaso, la precaución de gotitas recomendada, sobre todo en estos casos? Sí, voy a ir al... Precaución de gotitas siempre considera guantes, mascarilla quirúrgica, pechera, digamos, manga larga, y guantes, lo repetí, siempre. Incluye, porque además, en general, y entiendo el lado clínico, cuando hay una precaución por gotita, igualmente le vamos a agregar la precaución de contacto. En general no solo nos hacemos la precaución adicional de gotita, sino que muchas veces, en gran parte de los agentes de transmisión, va a contacto y gotita. Pero siempre usamos, en este caso, nosotros pechera, manga larga, ojalá impermeable, y frente a este escenario de COVID, evidentemente le agregamos la mascarilla quirúrgica, los guantes, y si hubiera un elemento de acción o una acción clínica que involucre el riesgo de aerosol, en el 95, mascarilla facial o antiparra según el centro cuente con ellas hoy. Insisto, si usted tiene un procedimiento de aerosol y no tiene la protección personal,
no quiero decir no lo va a poder hacer. Sí, siempre lo puede hacer el procedimiento, pero ustedes van a asumir un riesgo innecesario frente a la atención del paciente. Por eso es tan importante prever si tenemos todos los elementos de protección personal en nuestra unidad. Perfecto. Considerando que en muchas ciudades ya no hay mascarillas, nos dicen en algunos centros, ¿hay alguna tela específica o algún material recomendado para poder fabricarlas? Como hemos visto varios videos también en redes sociales que los mismos hospitales están tomando estas iniciativas. Sí, no quiero no contestar la pregunta. Yo lo sé, no tengo claro específicamente qué material están utilizando. Entiendo que algunos están reesterilizando o cuando están usando un material y después podría mandar a través de la web la recomendación. Insisto, nosotros no queremos recomendar cosas que todavía no están siendo dictaminadas por el ente superior, y ahí yo trabajo en un hospital público y no estamos haciendo eso, pero puedo hacer la consulta para poder rondar. Insisto, yo he visto algunos materiales en torno a papeles o a doble capa de papel con ciertos pliegues, o incluso con tela resterilizada. Insisto, yo hoy día no está la recomendación oficial, el uso de mascarillas quirúrgicas es lo recomendable, veremos cómo está el stock de mascarillas, pero insisto, nosotros hasta el minuto no hemos querido entrar en esa recomendación frente a hagan o no hagan una mascarilla desde el punto de vista local. Perfecto. Hay muchas preguntas en cuanto a la duración de las mascarillas, si pudiésemos hacer un resumen, y sobre todo hay muchas dudas con respecto a la reutilización de la mascarilla N95. Bueno, nosotros considerábamos que evidentemente en esta videoconferencia se iba a solicitar que diéramos indicación con respecto al uso. El uso de la mascarilla quirúrgica, lo recomendado por los fabricantes, según la mascarilla que ustedes tengan, pero en general van entre 3 a 4 horas, por tanto en muchos centros se está entregando la mascarilla con un tope de mascarilla, dígase 3 horas, 4 horas, por tanto solo tiene un turno de 12 horas, me pasan 4 mascarillas y yo las tengo que administrar en mi turno. La N95, como bien les dije, tiene una recomendación de uso. Nosotros en mi centro, voy a hablar particularmente en mi centro, la estamos usando casi de forma desechable, lo cual evidentemente ha generado un problema de consumo importante, pero todos sabemos, y para aquellos que no saben, la N95 tiene una duración mayor eh, eh, al uso exclusivo, pero siempre y cuando cumplan ciertas condiciones de uso. Y aquí yo quiero hacer quizá un elemento técnico. Vean sus escudos faciales, el escudo facial llega hasta la pera, probablemente la N95 va a tener una mejor protección frente a la posible generación de aerosol en el paciente. Insisto, nuestra recomendación es uso clínico directo frente al riesgo de aerosoles, y posterior a la... podemos hacer muchas atenciones con un paciente, tomar la presión, poner una línea arterial con la misma N95, y una vez que termina mi atención directa, en mi caso, la estoy eliminando. Insisto, en el centro. En otros centros ya han tomado la iniciativa de aumentar las horas de uso, y esta hora de uso puede ser el turno completo o el turno de 24 horas según corresponda a la organización de los turnos. También yo he leído, buscando la evidencia, que evidentemente España y Italia han tomado decisiones mucho más basadas en su realidad, a todos los que están escuchando, con respecto a una cantidad superior de días incluso, o de turnos, pero tiene que ver con que ellos ya van enfrentado casi un mes de pacientes positivos, donde tienen más de 3.000 o casi 3.500 muertos. Por tanto, es evidente que ya han tomado otras medidas que son mucho más, digamos, relevantes con respecto a la urgencia de mejorar su durabilidad de esta mascarilla. Insisto, mascarilla quirúrgica, 3 a 4 horas, N95. Ahora la recomendación es uso clínico directo frente a aerosoles y eliminación. Si ustedes tienen una consideración local, deben conversarlo con el equipo de infección intrahospitalaria. Entiendo la necesidad de que alguien tome la definición técnica de decir, ya, desde mañana van a ser tal cantidad de horas.
permítanme excusarme como división, nosotros no queremos tomar esa definición aún, y no porque no lo sepamos o que no tengamos evidencia. Es que para que ustedes sepan y para todos los que están escuchando, esta definición va a implicar un manejo en todos los centros de Chile, y cada centro tiene una realidad distinta frente a los EPP. Por tanto, cuando uno toma la consideración transversal, normativa, frente al uso, en este caso, como dijo Camila, del año 95, hay que tomar en consideración cada uno de los centros, cadena de suministro, uso y consumo de cada servicio clínico. Perfecto. Surgieron varias preguntas en base a la técnica de colocación de la pechera, específicamente cuando mencionaste que esta debía no amarrarse por anterior, sino que siempre por posterior. Nos preguntan cuál es el argumento en el fondo de peso para hacerlo, ya que la mayoría de los participantes expone que de esta manera lo hacen frecuentemente. Si ustedes se colocan la pechera, perdón, de manga larga con su amarre por delante, ustedes tienen que considerar lo siguiente. La superficie anterior de nuestro cuerpo va a estar en contacto directo con el paciente positivo. Por tanto, las amarras es un elemento que se puede contaminar al minuto de retiro. Y ustedes, como ven en la técnica, lo que hace la colega es tomarse la parte inferior, en algunos otros casos se lo toman desde la parte de los hombros y se tiran la pechera rompiéndola de su sello del cuello para poder envolverla muchas veces en el guante. Lo que pasa es que cuando uno tiene el amarre, desde el punto de vista práctico, tiene el amarre por delante, tiene la sensación de desamarrarse. Y la verdad, la técnica que se ha practicado en los distintos centros es que la parte de las amarras debe ser posterior y de cierta manera está protegida, ¿ya? Insisto, esa es una recomendación técnica frente al retiro, en donde todos los equipos de infecciones, diría yo, tanto ministeriales como a lo largo de Chile, han reforzado el concepto de no amarrarse por delante. Insisto, el tema. Consideren siempre la superficie anterior, tanto para mascarillas, para escudos faciales y para pecheras, como área de frecuente contaminación por la atención directa de los pacientes. Perfecto, la verdad es que hay bastantes preguntas, vamos a tratar de redondear en las que más podamos resolver el día de hoy. Con respecto al escudo facial, ¿con qué recomiendan la desinfección y cómo lo reutilizo de la manera más correcta? Muy buena pregunta, y eso va en el orden de la gestión de los recursos y probablemente los centros están viendo la mejor forma de reutilizar su insumo. En este caso, como vimos en la parte de limpieza de superficie, lo más lógico sería que el operador del escudo facial lo dejara limpio, ¿cierto? Y desinfectado. Por tanto, implica que antes de salir de la pieza y utilizando el elemento de protección personal adecuado para esta acción, como bien lo vimos en la limpieza de superficie, debería realizar un lavado del escudo facial y una posterior desinfección. La desinfección, lo que hemos visto en la evidencia, es que puede ser, por ejemplo, con una solución de cloro, mediante un pulverizador que podríamos tener disponible dentro del área clínica, o también con desinfección al alcohol al 70%, como otros equipamientos que nosotros podemos reutilizar. Pero debe partir por el principio que el escudo facial reutilizable, el operador que sale, en este caso, debe dejar limpio el escudo facial para un nuevo uso. Por tanto, debe lavarlo, debe limpiarlo adecuadamente y debe desinfectarlo adecuadamente y dejarlo en una superficie que dentro de la unidad clínica se considere limpia para un uso, un nuevo uso por otro profesional. Probablemente todos estamos caminando hacia esa consideración de consenso, que es evidente que por el número de atenciones que vamos a tener en nuestras unidades, no nos va a alcanzar con la cantidad de elementos de protección personal, en este caso escudos faciales que tenemos. En el caso de que fuera un escudo facial desechable, la recomendación es no lavarlo ni desinfectarlo, porque la verdad su
calidad desde el punto de vista de del relavado o desinfección de una esponja porosa que va en la frente que podría no necesariamente secarse adecuadamente y concentrar una cantidad de contaminación o suciedad que nosotros no podamos manejar. Por tanto, aquel cubo facial que está considerado desechable, lo ideal es desecharlo una vez utilizado. Sobre todo, y lo dice alguna guía, especialmente la OPS, cuando ustedes consideren que la acción de clínica, un procedimiento estoy hablando, hubo posiblemente alto riesgo de generación de aerosoles, una intubación difícil, que ustedes vieron que el paciente a lo mejor no fue sedado adecuadamente, tosió, y hay difusión de gotitas, lo más recomendable sería que todos esos elementos de protección personal fueran desechados inmediatamente o, en el caso del cubo facial, manejados de otra manera. Porque usted, voy al hecho de clínico, usted percibieron con certeza que había la generación de aerosol. No sé si se entiende la idea. Una intubación es uno de los procedimientos donde más riesgo de aerosol tenemos, por tanto hay intubaciones que son mucho más efectivas, rápidas y con mayor seguridad, pero a veces hay intubaciones difíciles, no por el operador, que puede ser muy experto, sino que por las condiciones propias del paciente. Pero ustedes perciben que hay una contaminación mayor y hay mucha mayor contaminación de los elementos de protección personal, me refiero al escudo facial como me preguntan, debe haber un adecuado manejo de esa limpieza. Quizás se generaron algunas dudas con respecto a la duración de la mascarilla quirúrgica. Nos dijiste que entre 3 a 4 horas puede ser la duración y que también según esto, según los recursos, pero en otras capacitaciones, otras charlas nos han dicho que entre 30 a 45 minutos, cuando esta se humedezca. ¿Cómo podemos redondear esta idea para no generar, la verdad es que discordancias entre lo que hemos dicho? Sí, muy bien la aclaración y la idea es que en esta capacitación, insisto, todos acá tenemos cierta información y cierta práctica clínica. El fabricante dice una cosa y la práctica dice otra, pero hay algunos principios generales. Si ustedes se ponen la mascarilla a la hora 8 a.m. y andan con su mascarilla, lo vamos a hacer muy práctico, porque nosotros a veces tenemos con eso, y me tomo un vaso de agua y mojé la mascarilla, esa mascarilla se tiene que desechar. Por tanto, bajo cualquier circunstancia que yo la mascarilla la utilice en algo que no está considerado para su durabilidad máxima, que son 3 a 4 horas, voy a tener que eliminar la mascarilla. Por tanto, si toso y se moja la mascarilla, es evidente que esa mascarilla perdió su efectividad y sus filtros. Por tanto, ahí está, y yo comparto esa discordancia con respecto al buen uso de la mascarilla. Si yo le paso mascarilla a mi personal de salud, una consideración no tan solo de PP, yo me quiero extender un poco, que no lo toqué, también hay consideraciones desde el punto de vista de la preocupación y la salud mental de nuestros profesionales que están con mucha ansiedad, tensión y incertidumbre. Pero también debemos nosotros considerar que hagan un buen uso de la mascarilla. Aquella mascarilla que nosotros evaluamos y percibimos con nuestro personal que no está siendo bien utilizada, debemos recomendarle y decirle que se la debe cambiar y decirle aquellas situaciones o consideraciones clínicas que disminuyen su eficiencia. ¿Ya? Es improbable, con todo lo que hablamos las enfermeras, médicos y técnicos, que en el mismo uso de nuestra comunicación habitual esta mascarilla reciba saliva, se moje o se humedezca. Por tanto, cuando yo siento eso en la mascarilla, lo que debería hacer es cambiarla. ¿Ya? Por tanto, yo esto de 3 a 4 horas lo hablo efectivamente como la recomendación del fabricante según la mascarilla. Pero si la mascarilla se escapa de la consideración habitual desde el punto de vista de que me tomo una bebida, de que me la levanto para ponerme ruch, en el caso de la mujer, o para tomar un vaso de agua, o para estornudar, y no me la cambio, en el fondo no estoy haciendo buen uso de este recurso que también tiene cierta durabilidad. Cuando me la pongo en el cuello tampoco sirve, hay que limitar. Si usted se pone la mascarilla en el suelo, en el cuello, no le está dando el uso para el cual la mascarilla fue diseñada y se le entregó como EPP. Por tanto, insisto, no, sin entrar en la discordancia técnica, ni entrar en la normativa que nosotros insisto, todo lo que nosotros hablamos como expertos desde el punto de vista de la división de enfermería, no representa necesariamente lo que el ministerio dice como opinión personal,
nosotros tampoco queremos entrar en un conflicto desde el punto de vista de las recomendaciones que estamos generando frente a las recomendaciones del MinSal o las recomendaciones que ustedes como equipos locales realicen. Pero sí, hay que decir que hay situaciones del uso de la mascarilla donde claramente no se persigue el objetivo de que nos proteja, perdón. Por tanto, en condiciones normales, sin humedad, sin realizar alguna acción que evidentemente disminuya la eficiencia de la mascarilla, usted debería cambiarla. Si hay normalidad, hay humedad, no se le moja, no se le baja el cuello, no se le ensucia con cualquier situación que usted haga en el ámbito clínico, evidentemente la duración va a ser hasta 3 o 4 horas. Si respondo la pregunta. Perfecto. Como última pregunta para redondear, se habla mucho de la distinción de los procedimientos generadores de aerosoles y de los que no los generan. Entre esos tenemos ha sido la verdad es que tema en todas las jornadas sobre la técnica de realización del hisopado nasofaringeo y la utilización de las mascarillas N95. También considerando los recursos disponibles. ¿Qué es lo recomendado para realizar esta técnica? Y también, ligándolo un poco a esto, lo preguntan en base al paciente que está con tos efectiva, pero que de igual manera lo estoy manejando principalmente con una mascarilla quirúrgica. Es una pregunta que efectivamente también nos hacemos nosotros localmente. Yo creo que esto va a evolucionar en virtud de las necesidades de recursos y de la cantidad de pacientes que atendamos. Me parece a mí aún que cualquier acción generadora de riesgos de aerosol debe ser protegida con N95. Cualquier acción de generación de aerosol con N95 y yo considero que mejor usar una mascarilla, debería consultarlo localmente con mi equipo de infecciones. ¿Ya? Yo sé que no les voy a responder concretamente la pregunta, no les quiero decir, no, use mascarilla porque en el fondo hay muy bajo riesgo. Yo creo que todavía en la consideración de la cantidad de casos, de la clínica de los pacientes, y en virtud de que evidentemente la variable de stock está siendo un tema, yo aún no cambiaría la recomendación que frente a riesgo de generación de aerosoles uso N95. Y no tan solo por lo técnico a todos los que están escuchando, sino que hay una dimensión que muchas veces los que estamos un poco más en la parte organizativa de gestión se nos olvida considerar por la batahola de actividades. Y tiene que ver con la seguridad del operador. Si este operador, que puede ser un kinesiólogo o un enfermero, lo definirá cada centro en virtud también de la experiencia del examen, se siente más seguro porque hay un elevado riesgo de generación de aerosoles al usar una N95, creo que es relevante la opinión que este experto tiene. Porque en fondo también hay una dimensión desde el punto de vista de la ansiedad o nerviosismo que puede generar el procedimiento en virtud de la posible contagio que pueda tener bajo estas acciones clínicas. Así que, insisto, yo creo, y nosotros lo colocamos en nuestras recomendaciones, frente a los exámenes que vienen de ser la pregunta, nosotros seguimos recomendando el uso de mascarilla N95. Se discutirá más adelante en virtud de la definición de los casos, el volumen de pacientes que tengamos, que puede ser que este enfermero que está tomando los exámenes use la misma N95 para distintos casos. No sé si se entiende la respuesta. O sea, voy haciendo, y lo puse en una de las diapositivas, y aprovechando lo reitero. Las recomendaciones internacionales, particularmente en China, que tuvieron muchos cortes, está recomendado usar una experiencia de más de un paciente. En este caso, bajo el contexto, y quiero ser súper enfático, de cohorte paciente, que es una cohorte paciente de la agrupación de una cantidad de pacientes con positividad, en este caso frente a COVID positivo. Eso lo vamos a tener que hacer en algún minuto. No nos va a dar la cantidad de box individuales para manejar 100, 80, 50 pacientes según cómo sea su centro. Y en ese caso, probablemente va a evolucionar la práctica. La N95 va a poder ser utilizada en distintas actuaciones sin necesariamente
retirársela. Igualmente el escudo facial. Yo lo estuve conversando ayer con alguna enfermera y, pero insisto, esto es evolutivo, dinámico, cambiante, pero creo que la variable de riesgo de aerosol y la variable de seguridad del operador, me parece que la N95 sigue siendo una recomendación importante frente a este examen. Perfecto. Vamos a darle las gracias a Cristian por su presentación del día de hoy. Queremos dejarlos a todos invitados a continuar siendo parte de esta formación continua para profesionales de la salud. Agradecemos su importante participación y convocatoria a lo largo de todos los días. Les recordamos el responder la encuesta para evaluar las clases que hemos tenido hasta el día de hoy y con esto evidenciar si hay temáticas todavía pendientes para que las vayamos reforzando a lo largo de los días. El día de mañana, viernes 27, estará con nosotros el doctor Eduardo Tobar con el tema de recomendaciones en sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Así que será importante que nos acompañen y el día de lunes continuamos a la misma hora, a las 12 del día, de lunes a viernes, para seguirlos apoyando en las jornadas de capacitación que hemos organizado en conjunto con la SOCHI. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los expositores por haberse conectado el día de hoy. Buenas tardes.